hablar de las tormentas solares. Esto es muy importante que lo tengamos presente. La tormenta solar se genera de la siguiente forma. Vamos a hablar de esto. La tormenta solar. Hay una explosión en el Sol. Esa es la tormenta solar. Se genera una explosión en el Sol y los científicos la miden por escalas, ¿no? Ya la tienen como, igual que los huracanes aquí en la Florida. Categoría 1, categoría 2, 3, 4. Yo me enfrenté a uno categoría 3 y más nunca hasta ahí. No quiero saber lo que es el 4 ni el 5. Pero las tormentas solares están divididas por categoría A, B, C, M y X, donde las más fuertes son las X. Y dentro de ese rango le ponemos números, del 1 al 9. Entonces podemos tener una X1, X2, X3, ¿no? Hasta X9. La peor de todas es una X9. Es importante que manejaran esa información porque es posible que la prensa, una tormenta solar clase M, seriecita, pero cuando digan una clase X, empezando el año tuvimos una X1 y una X3 seguida a los 3 días. Pero recuerden que depende hacia dónde se genera, porque se puede generar en la parte de atrás del Sol y entonces no se nos viene a nosotros. ¿Quién nos protege? Nos protege la magnetosfera. Y vamos a hablar quién es la magnetosfera y cómo funciona. Ella nos protege de todas esas explosiones. Entonces, cuando ya la tormenta se viene a la Tierra, ya porque esa explosión que se genera en el Sol, yo hago que sí, pero puede ser más fuerte, ese pulso dura simplemente 8 minutos en llegar a la Tierra. 8 minutos. Y eso genera que se vaya comunicaciones, que empiece a haber interferencia en las comunicaciones. Simplemente esa interferencia del Sol. Después de ahí, como aproximadamente 3 días, porque empieza a recorrer lo que se llama el CME, que es la masa coronal del Sol. Esa expulsión que salió tarda en llegar entonces como 3 días. Pero primero, como cuando uno ve una explosión esa en las películas, ¿no? Que primero ves y después ves el hongo. Bueno, imagínense que el fuego, la masa coronal del Sol después se viene y dura 3 días en llegar aquí. Y esa entonces se llama de una tormenta geomagnética. Y las tormentas geomagnéticas también tienen una escala. G1, G2, G3, G4, G5. Entonces, por supuesto, la G1 es la más suavecita. ¿Cuándo nos afecta más? Cuando está más arriba la escala, ¿de acuerdo? Entonces, cuando veamos en la prensa una tormenta solar, X tanto, y estaba apuntando hacia la Tierra, y es una tormenta geomagnética de escala G4, G5, ok, entonces tenemos que estarnos preparando para que pueda faltar la luz y cosas de esas, ¿no? Y las comunicaciones. Acuérdense que las tormentas solares no es una bola de fuego que viene y nos achicharra a todos aquí. No es que quedamos aquí como un pollo frito todos ahí, no. No es así. Las tormentas solares son geomagnéticas, son energía. Entonces, vamos a hablar, mira, esta maravilla que nos protege, que es la magnetosfera. Ella es la que nos protege cuando viene la tormenta solar, pega en la magnetosfera y la aplasta literalmente. Si la tormenta es muy fuerte, puede llegar a traspasarla, porque ella es la que impide que llegue todo, que nos afecte el Sol de esa forma, ¿no? Y puede llegar, la pega cerquita de la Tierra y puede traspasar parte de esa tormenta solar, de esa influencia de la tormenta solar, porque la magnetosfera definitivamente no puede con toda esa carga de energía que llegue muy fuerte. El Sol está alborotado, señor. El Sol está alborotado y está constantemente generando tormentas. No es para despistarnos, porque la NASA hace años tenía el satélite SOHO, que es el que nos controla el Sol, y lo vamos chequeando. Pero después mandaron 2 satélites más, se llaman los estéreos, y ellos llegaron ya a su punto donde vemos a todo el movimiento del Sol como en 3 dimensiones, porque son 2 satélites, se llaman estéreo, uno llega por un lado y el otro llega en 180 grados en dirección contraria, ¿no? Y nos trae qué pasa en el Sol por delante y por detrás. Ellos ya están mandando la señal desde los satélites estéreo. Entonces con el Sol, el estéreo, entonces, bueno, ¿y por qué si teníamos uno, por qué la NASA tanto interés en mandar otro para seguir investigando al Sol? ¿Es que hay algo que nosotros no sabemos y ellos sí? Qué raro. Los transbordadores espaciales,
decidieron quitarlo. Una misión tan bella, aquel avioncito y aterrizaba como un avión cualquiera y venía del fuego. Ya está, no más. No mandar más humanos al espacio. ¿Por qué? Es extraño. Fíjense, esta tormenta solar cuando pega, esto no es ciencia ficción, porque si nos vamos, podemos hablar, en 1859 hubo una tormenta solar muy fuerte que se conoce como el evento Carrington. Carrington es el científico que investigaba las manchas solares y todo esto de los ciclos del Sol y las tormentas solares. Y el evento Carrington ocurre en una época cuando la civilización no teníamos la electricidad. Pues, bueno, prácticamente estaban haciendo. Edison estaba comenzando con los cables de la electricidad, que eran unos cables grandísimos. Pues eso se pasa después de la corriente AC, DC, ¿no? Para poder bajar el ancho de los cables. En esa época no teníamos electricidad, pero sí teníamos el telégrafo. Y esa tormenta solar provocó que se cayeran las líneas del telégrafo en gran parte de los Estados Unidos y Europa. Se achicharraron los cables, literalmente, tanto que ustedes buscan en las hemerotecas, donde están los periódicos de la época, se quemaron oficinas del telégrafo, porque al achicharrarse los cables se incendiaban. Entonces, fíjense lo que provoca esa tormenta solar. O sea, que no es ciencia ficción, ya nos hemos enfrentado. ¿Y qué pasaría si una tormenta solar llegara en este momento con la misma intensidad del evento Carrington? No quiero exagerar. No estoy diciendo una tormenta más grande que la del evento Carrington. No caemos a eso. Vamos a simplemente a lo mismo que ya nos hemos enfrentado. Una tormenta solar como la del evento Carrington de 1859. ¿Qué pasaría? Muy simple. Nos quedaríamos sin electricidad, sin luz. Se iría toda la electricidad del planeta. ¿Y de dónde sacas tú eso, Daniel? Muy simple. ¿Por qué? Porque en 1989 se produce una tormenta solar no muy grande y afecta a la ciudad de Quebec, en Canadá. Y la tormenta solar provocó que estallaran los transformadores eléctricos y dejó a Quebec entre 9 y 12 horas sin electricidad. ¿Qué pasa con los transformadores eléctricos? Los transformadores eléctricos estallan porque no soportan la energía electromagnética que está llegando, esa tormenta geomagnética, y hace que esa vibración provoque que estallen los transformadores eléctricos. Ahora, yo quiero que escuchen bien esto. Los transformadores eléctricos no es algo como que estalló un transformador eléctrico y llego yo y llamo, oh no, mira, mándame un transformador número 4 y uno 5 que también está ahí pataleando un poco. No existen así. Los transformadores eléctricos se hacen a la medida. ¿Qué es el transformador eléctrico? Esos bichitos redondos que vemos arriba, ¿no? En los cables. Ellos son los encargados de retransmitir la señal. Viene la repotencia y las manda para que siga llegando la electricidad a los diferentes sitios. Si estalla y explota, quiere decir que se cae la electricidad a partir de ahí. Estalla otro, se cae la electricidad para el otro lado. Y entonces no nos podemos enfrentar. Y es algo que no se hace de la noche a la mañana. O sea, tardan unos cuantos meses en hacer un transformador eléctrico. Puede ser que tengamos refuerzo de algunos, ¿no? Pero imagínate una gran cantidad de transformadores eléctricos que estallaron. Nos quedaríamos sin electricidad, en la mejor de los casos, por meses. ¿Y nosotros estamos preparados para eso? No, si nuestra civilización precisamente depende de la electricidad. Todo dependemos de la electricidad. Ahí están todos con los celulares, el teléfono, con todo. Imagínense que se vaya la electricidad en este momento. Yo les voy a hacer un ejemplo de qué pasa si se va la electricidad. Préstame eso. Porque nosotros vivimos en Miami por muchos años. Y con esto de los huracanes, muchas veces se iba la electricidad. De hecho, a nosotros el último huracán estuvimos 7 días sin electricidad. Pero mucha gente en Miami estuvo hasta mes y medio, 2 meses sin electricidad. Eso es grave, señores. Lo primero que experimentan ustedes cuando se va la electricidad es que no ven nada, porque se les va la luz. Si es de día, bueno, pero se va la luz. Se nos va el aire acondicionado, imagínate. ¿Qué es lo otro? La nevera, señores. La nevera comienza a deshielarse y se les daña la comida que tienen en la nevera. Una vez que se les daña la comida que tienen en la nevera, tienen un batallón en la casa que tienen que alimentar, entonces dice, bueno, tengo que salir a comprar comida porque esta se dañó. Y entonces te vas al cajero automático a buscar dinero y resulta que no funciona porque funciona por electricidad. Ay, no puedo sacar el dinero.
Bueno, me voy al banco. Ay, total, la cajera siempre me ve, hola, ¿cómo está? Y le llevo un chocolatico en diciembre, esa se debe acordar de mí. Y llega y le dice, mira, ¿va a sacar dinero? Ay, lo sentimos mucho, señor López, pero no puede sacar porque no hay electricidad y no funcionan las... Por mucho que tú tengas una libreta que dice que tienes X cantidad de dinero, no te sirve para sacar. Entonces, si tienes dinero efectivo, cosa que yo recomiendo, que tengan parte de dinero cash, salen a las tiendas y las tiendas sí le pueden vender, a pesar de que unas no vendan porque las cajas no funcionan, la registradora no funciona porque falta electricidad. Algunas sí te venden. En aquella época en Miami, me acuerdo, Walmart, por ejemplo, sacaban las cosas al estacionamiento y te vendían ahí que tú pagabas, te daban el cambio y sacaban agua y cosas de esas, ¿no? Entonces, algunas sí te venden, pero cuando se termine ese abastecimiento de esas tiendas, ¿quién lo va a traer? Los camiones que traen funcionan con gasolina y la gasolina se bombea por electricidad. Suponiendo que la gasolinera tenga una planta eléctrica, puede bombear, pero se le acaba la gasolina, que bombea la planta eléctrica y se acabó también. O sea, estamos hablando de que poco a poco se va creando un caos, ¿de acuerdo? Se crea un caos, donde las personas que no tengan dinero para comprar, porque no tenían el cash, no estaban preparados, y no puedan comprar en la tienda y su familia está muriéndose de hambre, comienzan lo que se llaman los saqueos. Y yo no los juzgo, porque yo les aseguro que cualquiera de nosotros con hambre y que su familia tenga hambre, van a saquear igualito. Entonces no tenemos que juzgar la actitud, porque si no tenemos que darle, vamos a tener que buscarle qué darle de comer. Es posible que lo hagamos, es posible que no, pero no podemos juzgar porque no sabemos enfrentándonos a una situación como esa. Un poco de carricita, papi, tengo hambre. Tienes que ir a buscarlo. Entonces, esa situación de caos, ese cambio de civilización de la era electrónica, que dependemos de la electricidad, puede ser lo que hablaban los mayas cuando nos decían, no es el fin del mundo, pero es el fin de nuestra civilización como la conocemos. Bueno, simplemente pasaremos como a 100 años atrás, cuando no había la electricidad. Nuestros abuelos no tenían la electricidad, cuando nacieron no existía la electricidad, y aquí estamos nosotros que somos descendientes de ellos. A lo mejor tenemos tantos primos porque no había electricidad. Puede ser. Sin embargo, no nos tenemos que preocupar porque no tenemos que irnos a la frecuencia del miedo. No puede entrar en pánico. Por eso yo les doy la información. Guerra avisada no mata soldados. De esto tenemos que saber el proceso y todo lo que va ocurriendo. Yo recomiendo alejarnos un poco de las grandes ciudades si eso llegara a ocurrir. Entonces, hay que prepararse. Es muy simple. Miren, les traje esto como un ejemplo de preparación. O sea, si ustedes aprietan, esto es una linterna de LED. Los LED es una tecnología nueva que es una maravilla, porque no es como un bombillo que si se te cae se te parte o se te quema el bombillo y tienes que buscar un bombillo y reemplazarlo. Los LED duran muchísimo tiempo. Esta linterna ustedes le dan y no prende. ¿De acuerdo? Pero después no vamos a conseguir batería. Nos agarramos esto y la cargamos así. Miren qué fácil. Ahí le estamos mandando energía para que se recargue. Ya. Le damos y tienen una linterna de LED que alumbra bastante, no se crean, yo la he usado en la oscuridad. Esto a mí me da tranquilidad. Eso es lo que tenemos que empezar a buscar, tranquilidad. Esto no cuesta tanto. De hecho, a la salida mi hijo tiene una caja de 50 y le vende, no, mentira. Por el módico precio de... Dígale con razón. No, mentira. El que quiera busca el nombre y lo busca por internet, cualquier cosa. Yo la compré en una tienda. Pero este tipo de cosas nos ayuda, porque si se va la luz yo voy a tener cómo alumbrar. Y esto, o sea, sí, es increíble, cuando está todo oscuro esto te ayuda. Esta lucecita te ayuda. Yo también estoy buscando celdas solares para alimentar una batería de 12 voltios, con la cual después estoy buscando todo un electrodoméstico de 12 voltios que se consiguen en los sitios de camping. Y nos preparamos para eso. O sea, no es entrar en miedo. Si la tranquilidad nos da a prepararnos, pues vamos a prepararnos para no entrar en miedo. Porque eso es posible que ocurra como es posible que no. Yo simplemente le doy la información como algo que se maneja, ¿de acuerdo? Entonces no quiero que se me asusten, porque esa es la frecuencia contraria. Lo que quiero es que si va, prepárense. Tenemos que hablar de las tormentas solares. Esto es muy importante que lo tengamos presente. La tormenta solar
se genera de la siguiente forma. Vamos a hablar de esto. La tormenta solar. Hay una explosión en el Sol. Esa es la tormenta solar. Se genera una explosión en el Sol y los científicos la miden y eso genera que se vaya comunicaciones, que empiece a haber interferencia en las comunicaciones. Simplemente esa interferencia del Sol. Después de ahí, como aproximadamente 3 días, porque empieza a recorrer lo que se llama el CME, que es la masa coronal del Sol. Esa expulsión que salió tarda en llegar entonces como 3 días. Pero primero, como cuando uno ve una explosión esa en las películas, ¿no? Que primero ves el y después ves el hongo. Bueno, imagínense que depende hacia dónde se genera, porque se puede generar en la parte de atrás del Sol y entonces no se nos viene a nosotros. ¿Quién nos protege? Nos protege la magnetosfera. Ya vamos a hablar quién es la magnetosfera y cómo funciona. Ella nos protege de todas esas explosiones. Entonces, cuando ya la tormenta se viene a la Tierra, ya porque esa explosión que se genera en el Sol, yo hago que sí, pero puede ser más fuerte, ese pulso dura simplemente 8 minutos en llegar a Tierra. 8 minutos. Ponemos números del 1 al 9. Entonces tenemos una X1, X2, X3, ¿no? Hasta X9. La peor de todas es una X9. Es importante que manejaran esa información porque es posible que la prensa, una tormenta solar clase M, seriecita, pero cuando digan una clase X, empezando el año, tuvimos una X1 y una X3 seguida a los 3 días. Pero recuerden que por escalas, ¿no? Ya la tienen como, igual que los huracanes aquí en la Florida, categoría 1, categoría 2, 3, 4. Yo me enfrenté a uno categoría 3 y más nunca hasta ahí. No quiero saber lo que es el 4 ni el 5. Pero las tormentas solares están divididas por categoría A, B, C, M y X, donde las más fuertes son las X. Y dentro de ese rango,